Dios te bendiga en esta noche. Nuestro deseo, damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema muy interesante que edifica nuestra vida y nos prepara para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Puedes oír y ver este video, darle like, compártelo con alguien y vas a ser de bendición para otros y será también de bendición para tu vida. El tema en esta noche es esperanza bienaventurada. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y hoy esa carta nos habla también a nosotros, la iglesia, donde la palabra nos enseña que Dios es un Dios de toda esperanza. Qué hermoso es que Dios es el Dios de la esperanza y que el propósito de Dios es que su pueblo esté lleno de gozo al creer. Y a través del poder del Espíritu Santo dice que nos ayuda para que nosotros podamos abundar en toda esperanza. Cuando hablamos de abundar, estamos hablando de algo que está en demasía. Cuando hablamos de abundar, hablamos de llenura, hablamos también de todo lo que representa volumen de las cosas. Dios quiere que nosotros podamos estar llenos de gozo para que nosotros abundemos en toda esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Es decir, que nosotros vemos que lo que nosotros deseamos se nos presenta como posible y eso provoca un estado de ánimo en nuestras vidas favorable, porque lo que deseamos debe ser bueno, es un anhelo, y si esto se nos presenta como posible, eso nos va a dar gozo y también nos va a dar alegría. Si lo vemos del punto de vista bíblico, vemos que la esperanza es esa expectativa de lo que Dios ha prometido y también es la seguridad de que se reciba. Es una virtud en el ser humano donde nosotros podemos vivir y podemos vivir con gozo. Es decir, que cuando nosotros tenemos la expectativa de que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir y eso es real, entonces nosotros nos llenamos de esperanza. Pero Dios quiere que nosotros estemos llenos de esperanza y que podamos sobreabundar. Amén. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de sobreabundar, es como hablar de sobrellenura. Cuando usted está lleno, usted está complacido, usted está seguro, usted está confiado. Y lo que el Señor quiere a través de la esperanza es que nosotros estemos seguros, nosotros estemos confiados, nosotros estemos tranquilos. Es como esa madre o ese matrimonio que ya conoce, ese padre conoce que su esposa está embarazada y hay prueba de que ella está embarazada, hay fe, hay seguridad y solo tienen que esperar el tiempo para que ella pueda dar a luz, entonces ellos puedan tener entre sus brazos ese pequeño niño tan amado. Eso es la esperanza. Por la fe nosotros podemos concebir lo que Dios nos ha prometido en nuestros anhelos, pero debemos de esperar y esa espera está involucrada en todo lo que es un tiempo e inclusive lugar, y ahí es donde Dios nos está llamando a que nosotros podamos esperar y podamos esperar para que el gozo y también el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Todo lo contrario de la esperanza es la desesperanza. Y cuando la desesperanza llega, nos entristece, nos aturde. En ocasiones la desesperanza nos lleva a detenernos o ir en contra de lo que es el proyecto de Dios. Nosotros esperábamos algo, pero eso lo hemos dejado de esperar. En ocasiones caemos en la desilusión
desilusión, podemos caer en esa persona que lo puede ver todo oscuro, que no ve el resultado, no tiene expectativa. Por lo tanto, su esperanza se ha terminado, su esperanza se ha apocado. Amén. Algo ocurrió y lo vemos en la palabra en Lucas capítulo 24 del 21 al 23. Amén. Lucas capítulo 24 habla acerca de dos discípulos que ellos van camino a Emaús. Jesús les dijo a los discípulos antes de morir: yo voy a resucitar el tercer día, ustedes quédense en Jerusalén. Y dicen que todos estaban en Jerusalén, aunque estaban temerosos, pero en Jerusalén. Aunque estaban ahí escondidos, pero en Jerusalén. Pero dos de ellos fueron camino a Emaús, contrario, muy distante a Jerusalén. Iban discutiendo, iban peleando, iban entristecidos, y Jesús se pone en medio de ellos. El Cristo resucitado les habla, les anima, les pregunta qué es lo que está ocurriendo. Ellos le dicen: las cosas que han ocurrido entre nosotros, tú no las conoces, eres tú el único forastero. Jesús le pregunta qué cosa, y ahí comienzan a dar argumentos. Jesús Nazareno, Jesús el maestro, un hombre bueno que hizo milagro, y comienzan a hablar que murió y fue entregado, aún murió. Y dice la palabra que dan lugar, le dicen al maestro cómo su esperanza había terminado. Dice Lucas capítulo 24 del 21 al 23. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amén. Es decir, que ellos estaban en el lugar, ellos estaban allí. Ellos estuvieron toda esa noche, pero sin embargo dice que temprano en la mañana las mujeres fueron al sepulcro. Las mujeres vieron manifestaciones de Dios, las mujeres vieron el sepulcro que estaba vacío y regresaron hacia ellos con un mensaje. El mensaje es: el maestro no está y hemos visto ángeles. Los que se quedaron allí tuvieron algo de esperanza, pero sin embargo estos dos se fueron contrarios a la voz de Dios. Y dice la palabra que ellos ya la espera, la visión que tenían, aún las promesas de Dios la habían cancelado. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, que Él era un pasado que no tiene solución, porque eso es lo que hace la desesperanza. La desesperanza llega a nuestras vidas cuando estamos orando, buscando de Dios, cuando queremos una respuesta de parte de Dios, cuando tenemos un anhelo, cuando esperamos sus promesas, sabemos que Él es fiel, pero se tarda, no responde, alguien viene y nos alienta, pero hay algo en el corazón que comienza a desfallecer, hay algo en el corazón que le comenzamos a dar lugar, la duda, la incredulidad, el desmayar, el desánimo, y todas estas cosas hacen que nosotros perdamos la expectativa de la promesa de Dios. Caigamos en una vida negligente e indiferente y podamos huir de esa presencia. Ellos estaban con temor, ellos tenían algo de expectativa, pero se quedaron en ese lugar. Pero qué hermoso que Jesús les sale en el camino. Qué hermoso es que Jesús les va al encuentro. Qué hermoso es que Jesús tiene un encuentro con ellos. Al quedarse en la casa, ellos reconocen que era el Maestro resucitado y entonces regresan a Jerusalén. Pero cuando regresan a Jerusalén, ellos regresan con una esperanza, con una expectativa. Es verdad lo que decían las mujeres: Él ha tenido un encuentro con nosotros, el Señor vive. Toman fuerza y permanecen aún esperando en el Señor. Dios nos está llamando para estos días que nosotros tengamos esperanza. Dice la palabra que Él es el Dios de esperanza. Y si somos hijos de Dios, debemos de ser hijos con esperanza en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones que para estos días nos están tocando, que para estos días en la permisión de Dios llega
al lugar, llega a la familia, llega a nuestra vida una enfermedad, aún un divorcio, la esposa se va, el esposo se va, aún los hijos rebeldes, aún las circunstancias morales que estamos viviendo, aún las circunstancias económicas, dentro aún de la misma iglesia, los desacuerdos que tocan a nuestra vida debido a tantas tribulaciones. Pero sin embargo hay que tener la esperanza del que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar y la va a terminar. La esperanza de que el Señor es fiel. La esperanza de que el Señor ha comenzado una obra y también el Señor trabaja con nuestra vida. Dios nos está llamando a que nosotros podamos arraigarnos a la fe, pero esperar aún en la promesa del Señor. Amén. Esperar que ese matrimonio puede ser restaurado. Esperar que ese hijo regrese al hogar. Esperar que ese cáncer o esa enfermedad Dios la sane. Aún que en medio de la pérdida de trabajo o en medio de los tiempos, de los días que la inmigración se ha detenido, Dios abra las puertas una vez más y yo pueda hacer esa reunificación con mi familia, aún ese anhelo que he tenido por tanto tiempo y que para Dios no hay nada imposible. Es cuando nosotros tenemos la esperanza de que los deseos que tenemos para Dios le es posible. Y de esa manera nosotros vamos a esperar. Amén. Es importante tener esperanza. Tener fe es importante, pero también tener la esperanza. Amén. La palabra de Dios dice, puedes tener fe, pero tienes que esperar a tenerlo. Y en esa espera es cuando en nuestras vidas podemos flaquear, podemos desmayar, podemos desanimarnos, podemos regresar. Pero Dios quiere que seamos firmes, que seamos constantes. Dios quiere que aún en medio de la espera tenga gozo, en medio de la espera tenga paz, en medio de la espera tenga tranquilidad. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Amén. Mucha gente para estos días desesperado, mucha gente para estos días aún sin esperanza, sin solución, aunque lo único que dice es los días están difíciles, yo no sé dónde va a parar esto, quejándose, aún triste, aún en medio de los días, sabe, en pleito, en contienda. Pero el pueblo de Dios debe ser llamado ¿a qué? A estar firme, constante, esperando que haya un día de restauración, esperando que para Dios no hay nada imposible. Aún puede llegar el perdón y puede venir la restauración. Y de esa manera nosotros poder seguir sirviendo a Dios y recibiendo sus bendiciones. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza gozoso. Dice, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Hay algo aquí y hay tres aspectos en este versículo muy importantes. Uno, la esperanza. Dos, la tribulación, pero también la oración. Amén. Yo puedo estar atribulado, aún adolorido, pero creer que el día de mañana se levanta el sol. Y cada mañana el sol se levanta por el oriente. Él recorre su caminar al trayecto del día y siempre se pone por el occidente. Por muy oscura que sea la noche, va a haber un nuevo amanecer. Va a haber un nuevo amanecer porque el Dios del cielo tiene control de la naturaleza, pero también de cada una de nuestras vidas, de nuestra familia, de sus hijos. Ama a Dios a sus hijos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre bueno y justo sabrá dar buena dádiva y la salvación a aquellos que le buscan y también le aman. Dice la palabra, gozosos en la esperanza. Puedes estar adolorido o puedes estar entristecido por el problema, por las circunstancias, aún por los desacuerdos. Oh, pero el gozo de la salvación y el gozo de la esperanza me va a hacer vencer la tribulación. Y de esa manera voy a continuar constante en la oración. Amén. Dice la palabra del Señor en este versículo poderoso de Romanos. Y el Dios de esperanza es una categoría, es algo que es una identidad de Dios. Como Dios es amor, Dios es el Dios de la esperanza. Amén. Dice, os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundáis en esperanza, y dice, por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está involucrado aún
en el estar lleno de esperanza. El poder del Espíritu Santo es el que nos va a garantizar que nosotros podamos abundar en esperanza. Amén. La Biblia dice que Abraham pudo creer, y dice la palabra que Abraham creyó, y cuando Abraham creyó, las Escrituras dicen que creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Eso es un carácter. Es un carácter de permanecer en esperanza. Amén. Dice la palabra de Dios que Abraham ya tenía, sabe, muchos años, casi 90 y tantos años tenía Abraham. Y dice la palabra que estaba la promesa. Se había retardado la promesa. Había oído a Sara, había tenido también un hijo, aún con su concubina, con su sierva, la sierva de Sara, pero sin embargo había nacido Ismael, pero la promesa era de que Sara iba a tener un hijo. Amén. Ahí vendría la promesa. Y dice la palabra de Dios que aunque Sara pudo desesperarse, pero Abraham pudo creer. Y dice la palabra que pudo esperar esperanza contra esperanza. Lo imposible lo vio real. Lo imposible de su cuerpo lo vio real. Hoy quizás tú veas muy imposible la restauración de tu matrimonio, o muy imposible que tu hijo pueda ser sano, o muy imposible la restauración de las puertas de inmigración, pero para Dios todo es posible, y el Espíritu Santo nos va a fortalecer para que podamos permanecer esperando en Él, no solamente creyendo en Él, sino esperando en Él. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas los que esperan a Jehová, amén, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hay una virtud en esperar a Dios. Amén. Hay una virtud de esperar a Dios. La Biblia dice que en los días de Saúl tenía que hacer un sacrificio. La palabra nos enseña que Samuel le dijo: Saúl, antes de que tú vayas a pelear contra los enemigos, tú debes esperarme. Tú no puedes hacer el sacrificio. Me esperarás 7 días y yo vendré y yo haré un sacrificio y tú irás a la batalla. Y dice la palabra de Dios que Saúl se desesperó. 2 aspectos fundamentales llevaron a Saúl a desesperarse. Dice la palabra que aún Saúl esperó 7 días, pero Saúl no esperó 1 hora. Saúl esperó 7 días, hizo el sacrificio, y terminando el sacrificio, en el 7º día llegó Samuel. Samuel llegó, pero Saúl no pudo esperar. Saúl se desesperó, y cuando Samuel lo corrigió y también iba a hablarle de lo que él había hecho, que era una gran locura, Saúl se justifica y Saúl dice 2 aspectos. Saúl dice, en primer lugar: yo vi que en la espera de los 7 días, aún hoy siendo el 7º día, la gente que está conmigo comenzó a desertar. Los que estaban conmigo comenzó a irse, y eso es un gran problema. Cuando usted ve un efecto dominó, o que alguien comienza a salir, alguien de la casa, alguien del ministerio, cuando usted ve que comienzan a votar o comienzan a salir personas, compañeros de trabajo, usted se preocupa. Usted dice: bueno, seré yo el próximo que me van a sacar, pero no es así. Amén. Saúl se desesperó, y Saúl vio cómo la gente se le iba y él quedaba con menos gente, y Saúl también vio que el enemigo, que los filisteos venían contra él. Amén. Pero ¿quién le dijo a Saúl que la cantidad de gente le iba a dar la victoria? La victoria se la iba a dar Dios, no la gente que estaban con él. Los enemigos, Dios pelearía por él. Amén. Y la victoria Dios la daría. Amén. Si tú te quedas solo, Dios va a estar contigo. Y estando Dios contigo, Dios te va a dar la victoria. No te desesperes, sino espera en Dios. Amén. Porque Dios nos está llamando a que podamos esperar en Él, porque Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros, y dice la palabra de Dios que de esa manera vamos a recibir la bendición. Amén. Tito capítulo 2, del 11 al 13, dice así: por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué quiero decirle? Dios nos llama a tener esperanza. Dios nos llama a no cometer locura. Dios nos llama a esperar en Él. El poder del Espíritu Santo nos dará el poder para esperar en Dios. Aunque muchos se vayan, yo quedaré. Aunque el enemigo venga, Dios me dará la victoria. Pero quiero decirte en esta noche que tenemos muchas cosas que esperar. Quiero decirte que podemos tener muchos anhelos, muchas metas, estudios que vamos a realizar, trabajos que estamos realizando, muchos anhelos y deseos que vamos a esperar que se realicen. Pero quiero decirte que hay algo muy fundamental que debe ser nuestra esperanza, y es la venida de Cristo. La venida de Cristo es el anhelo mayor que debe tener la iglesia. Aún está puesta como algo primordial cuando oramos y le decimos al Señor: venga tu reino, en esa oración modelo. No solamente venga tu reino hoy, tus leyes, tus mandamientos, que yo sea tu siervo y yo pueda vivir bajo tu cobertura, sino, Señor, ven a buscar a tu pueblo. Señor, la promesa, esa promesa que hiciste, que tú irías a preparar lugar para nosotros y que tú regresarías y nos tomarías a nosotros mismos para que donde tú estés, nosotros también podamos estar. Esa promesa de su advenimiento y el cumplimiento profético de las Escrituras en cielo nuevo y tierra nueva debe ser la esperanza bienaventurada que la iglesia para estos días está esperando. Sí, la restauración, sí, el que nos conceda anhelo, sí, el que nos conceda sueño hasta que Él venga. Pero nosotros no descuidar que Jesucristo viene. Nosotros no descuidar ni tener la expectativa, dejar de tener la expectativa de la venida de Cristo. Trabajar como si Jesús nunca viniese. Prepararnos como si Jesús viniese hoy. Siempre la expectativa que será en un día, en un abrir y cerrar de ojos. Como dice las Escrituras: mirad la higuera, están preparados, viendo las señales. Las señales están dadas. Jesús está a las puertas. Los últimos tiempos es el cumplimiento profético de lo que tiene que ocurrir para que su plan se realice. Dice la palabra que cuando el Señor venga, Él nos halle amándole, sirviéndole, aún guardándonos para Él. Y dice la palabra: y donde esté el Señor, allí también va a estar sus servidores. Hoy te animo a que puedas crecer en esperanza. Hoy te animo a que el Espíritu Santo te fortalezca, que el Espíritu Santo te dé el poder, me dé el poder, para que con gozo yo pueda esperar, para que con gozo yo pueda estar firme, sabiendo que Él está conmigo, que si la esposa te deja, Dios está contigo, que si tus hijos se van, Dios está contigo, que si se van tus compañeros de trabajo, Dios está contigo, que si se van líderes de la iglesia, Dios está contigo, y siempre que Dios esté contigo, Él te va a llevar a puerto seguro. Él te va a llevar al cumplimiento del propósito para lo cual Él te llamó, y para estos días has caminado viendo la gracia de Dios por tantos años, y la redención está más cerca. Hay una esperanza bienaventurada, y es la venida de Cristo. Amén. Pero hay una esperanza que cada día, cada semana, este año, también estamos esperanzados y esperando su visitación, esperando su bendición, esperando que la puerta se abra, esperando que podamos ver la gracia de Dios. Dios te bendiga en esta noche en mis deseos. Recuerda, hay una esperanza bienaventurada que es la venida de Cristo. No pierda la expectativa. Dios está a la puerta, pero también hay deseos, anhelos, nuestros sueños, que también lo creemos por la fe y vamos a esperarlo. En el momento determinado la puerta se va a abrir, en el momento determinado va a haber la restauración, llegará la bendición, y aún con gozo vamos a recibir de parte de Dios. Dios te bendiga en esta noche en mi deseo. Amén. Oro por ti, oro por que esta palabra se haga un rema en mi vida, y con gozo y alegría esperemos en nuestro Dios. Padre, te damos gracias.
en esta noche hermosa. Gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de la esperanza y quieres hijos que seamos esperanzados, hijos que podamos rebosar, podamos abundar en esperanza, con gozo, con alegría. Que la desesperanza, el desánimo, Señor, el desmayar, no nos separe de ti, sino la expectativa de tus promesas, confiando aún en lo imposible, esperar en ti. Tú nos capacitas, nos fortalece y como dice tu palabra, nos das nueva fuerza para caminar. Correremos, aún caminaremos, aún no nos fatigaremos. No importa los años, cuánto han pasado, pero el Espíritu está presto. Por eso en esta noche te rogamos bendición sobre aquellos que están mirando, Señor, y mirarán esta grabación. Fortalece la fe, pero también que podamos caminar y esperar, Señor, esperar en ti con gozo y alegría y abundar en esperanza. Bendice a tu pueblo, esperamos tu venida y sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, de nuestra familia, aún de nuestro ministerio. Bendícenos, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en mi deseo. Recuerda, una esperanza bienaventurada, con gozo y alegría y lleno del poder del Espíritu Santo, permaneceremos hasta que Él venga y aún nos dé de sus bendiciones. Dale like a este video. Si te gusta, compártelo con un amigo, con las redes sociales y llegará a mucha gente, algunos desesperanzados, pero otros también que tienen esperanza y van a abundar más en esperanza. Y de esa manera estaremos llevando el mensaje. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.